Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. El regreso de Alberto del Río y un cuadrangular donde estarán en juego precisamente 4 máscaras es lo más atractivo de la triple manía número 26. El regreso de Alberto del Río y el cuadrangular de máscaras en el que participarán Psycho Clown e Hijo del Fantasma son los platillos estelares del evento Triple Manía 26 Gira de Conquista, que se llevará a cabo el próximo 25 de agosto en la Arena Ciudad de México. La empresa luchística anunció con bombo y platillo su magno evento, que tendrá como lucha estelar el llamado Póker de Ases, donde Psycho Clown e Hijo del Fantasma, además de otros 2 luchadores, se jugarán su máscara. En lo que respecta a Alberto del Río, el director general de AAA, Dorian Roldán, confirmó que el patrón regresará a las filas de la empresa para esta función, aunque no lo hará como parte de la lucha estelar. Roldán explicó que también habrá una lucha de máscara contra cabellera entre Lady Shani y Fabi Apache. Viene Zárate, 21 Noticias. Bueno, y hoy esta marca muy famosa de juguetes, Mattel, anunció a propósito del Día de la Mujer que se festejará, se conmemorará el próximo 8 de marzo. Entre otras, presentó esta Barbie de Lorena Ochoa. Precisamente esta campaña de esta marca de muñecas es hacer muñecas de mujeres que han sido exitosas para dar ejemplo a las niñas que las compran. Esta es la de Lorena Ochoa, también habrá de Frida Kahlo, entre otras mujeres ilustres. Ahí está la muñeca de Lorena Ochoa. Y bueno, ya lo decíamos al principio del noticiero, buenas noticias para los amantes del béisbol. Los partidos de la Liga Mexicana serán transmitidos por Facebook. La Liga Mexicana de Béisbol firmó un acuerdo único en su tipo con Facebook para transmitir en exclusiva un total de 132 juegos de temporada regular y 8 de playoffs durante su temporada Alfredo Harp Elú 2018 a través de Facebook Live. Estas transmisiones serán gratuitas y estarán disponibles a partir del 22 de marzo con el juego Acereros de Monclova contra Toros de Tijuana en la página de Facebook de la LMB. Adicionalmente, las transmisiones serán acompañadas de contenidos exclusivos en las cuentas oficiales de la LMB y sus equipos, antes, durante y después de la transmisión. La alianza entre la LMB y Facebook sienta un precedente que busca revolucionar la manera en que los fanáticos del béisbol consumen contenido en México e interactúan en tiempo real con otros fanáticos de todo el mundo. Diana Zárate, 21 Noticias. Se juegan ya los octavos de final de la Copa MX, hay un par de resultados de esta noche, vamos a verlos precisamente. Tapachula enfrentó a Monarcas Morelia en casa, lo derrota 4-2, mientras que el Necaxa en Aguascalientes le gana 2-1 al Atlas, que jugó con escuadra B, con puros jóvenes. Vamos a ver los partidos del día de mañana, también correspondientes a los octavos de final de este certamen. Son estos que vemos en pantalla: a las 7 de la noche Monterrey frente a Querétaro, a la misma hora en Morelos, Zacatepec frente a Pachuca, los Pumas a las 21:05 aquí en la capital del país frente a los Lobos WAP, y León allá en casa a las 21:06 frente a los Toros de Celaya. Es la información deportiva, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Magallán. ¿Y qué es tendencia en redes sociales? Pues es tendencia la renuncia del principal asesor económico de la casa.